Muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a esta segunda ayudantía y vamos a revisar pues un poco los temas que han visto esta semana con el profesor. Bien, vamos a comenzar rápidamente con la alfa-halogenación de cetonas. Ya, estas reacciones pues ocurren cuando las cetonas son tratadas con un halógeno y con una base. Bien, de hecho, este tipo de reacciones, donde está involucrada una base, se las llama eh, reacción promovida por una base, ¿sí? Es una alfa-halogenación promovida por una base. ¿Por qué promovida? Porque la base también participa en la reacción, es decir, se consume, ¿ya? No es como cuando se tenía una catálisis que al final recuperabas esa base. Ya bien, entonces aquí tenemos la reacción, tenemos aquí una acetona, la base, el halógeno, que puede ser cloro, bromo, yodo, y bueno, pues vemos que como producto se obtiene una alfa-halocetona, un ion haluro y agua. Entonces, vamos ahora a ver el mecanismo. A ver, el mecanismo es el siguiente. Si se dan cuenta, lo que casi siempre van a ver en este capítulo es la formación de un ion enolato. Si tenemos una base, pues esta base va a desprotonar a esta acetona, es decir, va a retirar un protón alfa, se va a formar un ion enolato, va a ser estabilizado por resonancia, y en este paso es que se forma también el agua. Si se dan cuenta, esta base, ¿no? Bueno, en este caso lo H, al tomar un protón forma pues el agua, ¿no? Luego pues se produce un ataque nucleofílico por parte del ion enolato en la molécula del halógeno, ¿ya? Entonces ahí, una vez que se produce este ataque nucleofílico, pues se forma la alfa-halocetona y se forma también el ion haluro. Ya se dan cuenta, este mecanismo pues no tiene tanto misterio. Ya. También puede darse el caso de que se presente una múltiples halogenaciones. Ya, es decir, que eh, supongamos, ¿no? Se tenga esta molécula, ya, que ya de por sí es una alfa-halocetona, ya. Pero como tiene todavía un hidrógeno alfa, ¿sí? Como tiene todavía aquí un hidrógeno alfa del lado derecho, puede venir una base, quitar ese hidrógeno alfa y seguir nuevamente el mecanismo que les mostré en la diapositiva anterior y, y nuevamente pues formarse el producto alfa-halocetona. Como del lado izquierdo también hay más hidrógenos alfa, también puede haber otra halogenación. Ya, o sea, realmente puede haber una múltiple halogenaciones. Bien, algo interesante aquí a tomar en cuenta, eh, pueden ser posibles preguntas para su lección, es que una vez que tú obtienes tu primer producto ya de alfa halogenación y ese producto puede nuevamente ser un reactivo para seguir provocándose más alfa halogenaciones, lo interesante es que ese primer producto que tienes es mucho más reactivo que la acetona como tal. ¿Ya? Y así, conforme vayan obteniendo los demás productos, pues va aumentando la reactividad. ¿Ya? Es decir, que la segunda halogenación ocurre mucho más rápido que la primera. ¿Ya? Si se dan cuenta, pues este tipo de reacciones no se recomienda para obtener cetonas monohalogenadas, ¿ya? Porque puede provocarse una halogenación múltiple. Producto de esas halogenaciones múltiples es que se pueden formar los llamados haloformos. ¿Ya? En este caso, pues se demuestra la reacción de bromoformo, ¿vale? Tienen una acetona, tienen un exceso de esa molécula de halógeno y la base, pero no, en este caso, pues el halógeno es el bromo, ¿ya? Entonces, una vez que ocurre tres veces, ¿sí? Tres veces el mecanismo, la halogenación, se forma una acetona, un trialometilcetona, ¿vale? Trialometilcetona, y
como se tiene en exceso base, ¿sí? Base, eh, se obtiene un ion carboxilato, ¿vale? Un anión en este caso, y se obtiene el haloformo. Ya, es decir, que esta base, pues lo que va a provocar es que este, este carbono que está unido a estos tres átomos de bromo, pues se retiren, ¿sí? Se retiren de la estructura. Entonces vamos a mostrar el mecanismo, ¿sí? Primero, hay un detalle importante, pues, ¿no? Esta reacción como tal, pues se tiene que llevar a cabo en condiciones fuertemente básicas, ¿no? Para que se pueda obtener el carboxilato y el haloformo, ¿sí? Bien, aquí tenemos el mecanismo, pues, de la formación de los haloformos, ¿vale? Primero lo que va a ocurrir es una sustitución nucleofílica del grupo acilo. A esta base va a unirse a este carbono, ¿sí? Va a enlazarse a este carbono, producto de producto de esto, pues, ¿no? Estos electrones migran eh, al oxígeno adquiere una carga parcial negativa, ¿ya? Luego el oxígeno, para estabilizarse, pues nuevamente, estos dos electrones que habían subido, pues migran nuevamente al enlace para formar un doble enlace, ¿ya? Y este grupo, ¿sí? Este carbono que está unido a tres átomos eh, halógenos, ¿no? Sale de la estructura, ya sale de la estructura y forma un ácido carboxílico. Si se dan cuenta, esto es un ácido carboxílico, ¿ya? Pero allí no termina la reacción, ¿ya? Este anión, o sea, este grupo saliente, ¿no? Este anión que, que se formó tras la salida de este grupo, eh, toma el protón del OH, ¿sí? Del OH, y deja con carga parcial negativa al oxígeno. Ya, deja con carga parcial negativa al oxígeno. Y ahí se forma pues el ion carboxilato y se forma el haloformo, ¿sí? Ya, pues esto puede ocurrir con el cloro, el bromo, el yodo. Entonces, si se dan cuenta, los mecanismos no son complicados, simplemente es de saber cómo ocurren. Ya, miren, algo interesante es que para la identificación de alcoholes se utiliza el test del iodoformo, ¿sí? Se utiliza el test del iodoformo. Imagínense, tienen primero este alcohol que es oxidado con yodo, se forma una cetona, ¿ya? Y luego pues con ácido yodhídrico, ¿ya? O sea, y un exceso de yodo como tal, en presencia de una base, se forma pues el ion carboxilato y se forma un precipitado, ya que en este caso es el iodoformo. Cuando se obtiene este precipitado, que es un sólido amarillo, se comprueba pues que se tenía al inicio pues alcohol, pues no. La alfa-halogenación puede ser catalizada por un ácido, ¿ya? Miren la diferencia, cuando se trataba de una base, la base era promovida porque sí participaba en la reacción. En cambio, cuando se tiene un ácido es una catálisis, es decir, que al final se va a recuperar ese ácido que se utilizó como catalizador, ¿ya? Bueno, tienen aquí una acetona nuevamente, está el halógeno, el catalizador que es el ácido en este caso, y se va a obtener pues nuevamente el producto de alfa-halocetona, pero en este caso ya no se va a obtener agua, sino que se va a obtener un ácido. Ya dependiendo al halógeno que tenga, pues se va a formar, pues, no sé, un ácido bromídrico, un ácido yodhídrico, un ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Entonces el, vamos a ver el mecanismo en este momento, ¿ya? Algo importante. Para esta catálisis comúnmente se utiliza el ácido acético,
¿ya? Que además de servir como un catalizador, también sirve como un solvente para esta reacción. Bien, aquí tenemos pues el mecanismo de la alfa-halogenación catalizada por un ácido, ¿ya? Bueno, aquí no se muestra, pero el paso previo es que la forma ceto de la estructura eh, debe ser pasada, o bueno, debe tener un proceso para pasar a ser una forma enólica. Entonces ustedes ya saben cómo el proceso, por lo cual pues no vamos a entrar en detalle en eso. Ya, entonces, una vez que ya se tiene el enol, ¿qué es lo que ocurre? Ya, estos dos electrones migran para formar un doble enlace entre carbono y oxígeno. El oxígeno adquiere una carga parcial positiva y se produce pues un ataque de la forma enol de la acetona, la estructura de la acetona que teníamos inicialmente, eh, ataca pues en este caso pues a una molécula de halógeno, pues, ¿no? Al halógeno. Ya, entonces, bueno, se forma un carbocatión, este carbocatión por resonancia se estabiliza, ¿ya? Bueno, lo siguiente es, ese ion yoduro que se forma, ¿no? Ese ion yoduro que se forma al darse el ataque de la forma enol al halógeno, ¿no? Retira el hidrógeno del oxidrilo, del ion hidróxido, ya, retira este protón para formar el ácido, ¿sí? El ácido. Y estos electrones que quedan en el oxígeno migran para formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. De esa forma, pues, se estabilizan las cargas y se obtiene, pues, la alfa-halocetona. Se dan cuenta, no es tan complicado, simplemente que es otra forma de obtener la alfa-halocetona y aquí lo clave, pues, es entender que antes de darse la reacción, el mecanismo como tal, debe pasar la forma ceto, debe pasar por un proceso de tautomerismo para formar la forma enólica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la condensación aldólica. Ya. Las condensaciones aldólicas ocurren para cetonas o aldehídos. Primero comenzar por ese punto. ¿Ya? Pueden ser catalizadas pueden ser catalizadas por ácidos o por bases. ¿Ya? Básicamente, cuando se lleva a cabo bajo condiciones básicas, la condensación aldólica envuelve una adición nucleofílica de un ion enolato pues, a otro grupo carbonilo. ¿Ya? Una vez que se da esa adición nucleofílica, se obtiene el producto aldol, ¿sí? Producto aldólico o producto aldol, ¿ya? Que es básicamente un compuesto, ¿ya? Conocido como beta hidroxicarbonilo, ¿sí? Beta hidroxicarbonilo. Cuando esta reacción se lleva a cabo en a temperaturas bajas, perdón, este producto que les acabo de mencionar puede ser aislado, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando hay calentamiento? Cuando hay calentamiento se produce una deshidratación. Entonces, al producirse una deshidratación se obtiene un compuesto alfa-beta insaturado y, pues obviamente se obtiene agua, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto, ¿sí? Si no hay calentamiento, si la temperatura es baja, se obtiene nomás el producto aldólico. Pero si hay calentamiento, la reacción se lleva a cabo a temperaturas altas, pues se obtiene ya un compuesto alfa-beta insaturado y agua, ¿no? Es muy importante que tengan muy claro esto, ¿no? Porque puede aparecerle esto como pregunta de elección. Bien, aquí tenemos la reacción, ¿vale? Que primero pues se forma pues el producto aldólico, luego si hay calentamiento, se da pues la deshidratación de este producto aldólico, pues se forma pues un compuesto alfa-beta insaturado. Muy bien. El mecanismo. Cuando se lleva a la condensación aldólica por medio de una catálisis básica. A ver, bueno, lo primero
como les mencioné en alfa halogenación, se forma un ion enolato, ¿vale? Aquí vemos cómo se forma un ion enolato, ¿ya? Obviamente, producto de que esta base pues haya retirado un hidrógeno, pues se forma agua. En este caso, pues esta base es un ion hidróxido. Bien, el segundo paso es ya el ataque del enolato, ya al carbono carbonilo, ya del otro compuesto. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, pues se obtiene un alcóxido, ¿sí? Se obtiene un alcóxido, ya este alcóxido se protona, ya se protona, en específico el oxígeno se protona, ya para formar el producto aldólico, ya. Bueno, y se obtiene pues la base, ¿no? La base en cuestión. Ya. Bueno, hasta aquí solo se ha llevado a cabo la reacción hasta la formación del producto aldólico. Ya, ya. Ahora vamos con la condensación aldólica cuando es catalizada por un ácido. Bueno, aquí nuevamente, como en la alfa halogenación, se tiene que ver la formación del enol, es decir, la estructura que está en su forma ceto, pues debe pasar por un proceso de tautomerismo para formar la correspondiente forma enólica. ¿Ya? Bueno, aquí pues vemos cómo se puede formar, pues no, esta forma enólica. Bueno, digo, esto ustedes ya lo deben dominar, porque ya lo han visto. Ya, pero bueno, en resumen, pues básicamente el oxígeno se protona y luego pues se produce una desprotonación en el carbono alfa, ¿sí? Y ahí pues se obtiene la forma enólica. Bueno, luego pues se lleva a cabo la adición del enol al carbono carbonilo, al carbono carbonilo que está protonado, ¿sí? Que está protonado porque previamente este carbono carbonilo pues, bueno, en sí el carbono carbonilo no, sino el oxígeno pues se ha protonado, ¿ya? Y se forma pues un intermediario que es estabilizado por resonancia, ¿sí? Luego pues se lleva a cabo una desprotonación, ¿ya? Para dar el producto aldólico. Básicamente, miren, tenemos este alcohol, retira este protón, ya, retira este protón y se forman, en este caso pues, un catión, ¿no? Una estructura catiónica, un ácido, no sé. Y estos dos electrones pues, que habían quedado libres, pues, ¿no? Miran al oxígeno para estabilizar el oxígeno, ¿sí? Es decir, que el oxígeno pues vuelva nuevamente a cumplir con esa regla del octeto. Y bueno, pues se forma el producto aldólico. Y bueno, como les mencionaba, pues se forma en este caso un ácido, ¿sí? No hay mucho misterio con respecto a estos dos mecanismos, realmente son sencillos. Eh, claro está que más fácil es cuando se da una catálisis básica, pero bueno, hasta aquí solo se ha obtenido el producto aldólico. Ahora vamos a ver cómo se obtiene el producto ya deshidratado, es decir, cuando se obtiene ya el compuesto alfa-beta insaturado. Bueno, la deshidratación de los productos aldólicos. Ya básicamente aquí, como les mencionaba, pues tiene que haber primero un calentamiento. Una vez que hay un calentamiento, bueno, en presencia de ácidos o en presencia de bases, ¿no? Eh, Se produce la deshidratación del grupo funcional alcohol, ¿ya? Y se forma un compuesto alfa-beta insaturado. Se dan cuenta, pues se obtiene un nuevo doble enlace, ¿sí? Entre carbono-carbono, ¿ya? Pues, y bueno, y se obtiene pues agua, ¿sí? Se obtiene agua como tal. Bien, vamos a ver el mecanismo
de la deshidratación de este producto aldol cuando se da por medio de una catálisis básica, ¿sí? Bueno, se forma primero el ion enolato, ¿sí? El primer paso se forma un ion enolato, ya el producto aldol, pues bueno, si se dan cuenta, pues sigue teniendo pues, un carbono carbonilo, el siguiente sigue siendo carbono alfa, este carbono alfa pues tiene protones alfa que pueden ser removidos, ¿no? O retirados para formar un enolato que luego es estabilizado por resonancia, ¿ya? El producto de esta estabilización de resonancia es que se obtiene este sistema conjugado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya, estos dos electrones forman un doble enlace, ¿sí? Forman un doble enlace con este carbono, ¿ya? Y este OH, este grupo alcohol, este grupo funcional, se retira de esta estructura para formar este sistema conjugado o el compuesto alfa-beta insaturado, ¿ya? Como es catalizado por una base, se revuelve a recuperar la base, ¿sí? Se vuelve a recuperar la base, ¿ya? De allí, si quieren realizarlo por medio de una catálisis ácida, pues es similar. eh, el proceso es similar como si se estuviera deshidratando, pues, eh, alcoholes, ¿sí? Alcoholes por medio de catálisis ácida. Bien, antes de ver condensaciones aldólicas cruzadas, un detalle que se me estaba pasando por alto es que las condensaciones aldólicas, ¿sí? Se llevan a cabo entre, bueno, como les mencionaba, entre cetonas o aldehídos, ¿ya? Y son estructuras similares, ¿sí? Idénticas, ¿ya? En este caso, si, si quiere hacer una condensación aldólica, por ejemplo, de la propanona, pues tiene que utilizar propanona y propanona, ¿sí? La misma estructura. O si quiere hacer un aldehído, pues el mismo aldehído, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se tienen dos aldehídos? Ya en este caso, propanal y se tiene por otro lado etanal. Ya, cuando se lleva a cabo la condensación aldólica entre estas dos estructuras, pues eh, en realidad lo que está pasando es un proceso de condensación aldólica cruzada, ¿sí? Pero realmente sigue el mismo mecanismo, realmente no hay mucho misterio. Ya miren en este caso. ¿Qué pasa si la estructura del etanal, por medio del etanal se forma el enolato y este enolato ataca a este propanal? Ya. Bueno, pues se da este producto aldol, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, ahora que el propanal formara el enolato, pues bueno, se da este producto aldol, realmente el proceso es el mismo, y también pues puede darse la situación en la que se dé la condensación del etanal no más, es decir, del etanal, ya de las mismas moléculas, o también la condensación del propanal, es decir, una autocondensación de esta estructura. O sea, se tienen cuatro situaciones diferentes, ¿ya? Y todos los productos aldol son diferentes, son totalmente distintos, con diferentes propiedades químicas, con diferentes propiedades físicas. Bien, ahora vamos a ver la ciclización aldólica. Eh, Básicamente, esta ciclización aldólica es una condensación aldólica intramolecular, es decir, dentro de la molécula. Y recuerden que la condensación aldólica pues, es, en cambio, entre moléculas. ¿Sí? Entre moléculas. Se detalla pues, que se me había escapado antes, ¿no? Pero recuerden, una condensación aldólica es entre moléculas y una ciclización aldólica es dentro de la molécula o intramolecular, ¿ya? Pero de ahí el principio es el mismo, ¿sí? Al final lo que van a obtener aquí son ciclos, ¿sí? Estructuras cíclicas, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con estas estructuras cíclicas que se van a formar? Bueno, más específicamente en los anillos,
Sí. Estas estructuras cíclicas que tienen 5 o 6 anillos al formarse, ¿no? Al formarse son muy estables, ¿sí? Pero las que poseen 5 o 6 anillos. De allí, las estructuras que formen anillos eh, menores a 5 y mayores a 6, eh, pues son estructuras que no son estables, por lo cual no son favorecidas esta ciclización aldólica, ¿ya? Por un tema de entropía, ¿sí? Un tema de entropía del anillo. ¿Ya? De allí, pues, el principio es el mismo. Tiene que formarse, pues, si se trata de una base, ¿no? Se trata de una base que se está llevando a cabo por medio de una catálisis básica, pues se forma, pues, el ion enolato, ¿sí? Es decir, que esta base, pues, retiraría un hidrógeno alfa, ¿ya? Y luego, pues, este enolato, bueno, o este carbono que está cargado negativamente, atacaría a este carbono carbonilo, ya formando, pues, en este caso, un anillo, ¿sí? Una estructura cíclica, ¿ya? Y bueno, se obtiene nuevamente el producto aldol. Y bueno, si es que hay una deshidratación, pues se forma, pues, en este caso, pues, el producto deshidratado, ¿sí? Y agua, ¿no? O pues básicamente un compuesto pues alfabeto insaturado. Pero ahí, si se dan cuenta, es lo mismo. Es lo más importante saber que los anillos que son estables pues son los que se forman de 5 o 6 miembros, ¿sí? 5 o 6 miembros, ¿ya? Y que menores a 4 y menores a 5 y mayores a 6 pues no son estables por tema de entropía. Bien, por último vamos a ver la condensación de Claisen. Básicamente en esta condensación pues se lleva a cabo una sustitución nucleofílica en el grupo acilo, ¿ya? Pues, y las estructuras que en este caso se ven involucradas pues son los ésteres, ¿ya? Los ésteres. Bien, aquí el mismo principio, tiene que formarse primero el ion enolato. Una vez que se forma el ion enolato, eh, se lleva a cabo la sustitución, ¿sí? Se lleva a cabo la sustitución nucleofílica en el grupo acilo, ¿ya? Este carbono ataca, este carbono que está cargado negativamente ataca este carbono carbonilo, el oxígeno se carga negativamente, ¿ya? Luego este oxígeno se vuelve a estabilizar, formando nuevamente estos electrones, migran, formando nuevamente un doble enlace entre el carbono oxígeno, y este grupo alcoxi pues sale de la estructura, para formar pues un beta cetoéster, ¿sí? Aquí se obtienen beta cetoéster, ¿ya? Entonces, es lo más importante que deben saber de la condensación de Claisen. En este momento, pues, les mostraré la lección que yo tuve el semestre pasado. La segunda lección, que realmente fue sencilla, ¿ya? Que fue teórica, que realmente en unos 5 minutos, 10 minutos, si habían estudiado, lo podían hacer bien. Bueno, dice: ¿verdadero o falso? La halogenación en alfa-cetonas es una reacción catalizada por una base. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque la halogenación en alfa-cetonas, cuando se ven involucradas bases, no es por una catálisis, sino es porque la base es promovida. ¿Sí? Recuerden que la base tiene, eh, se consume, mejor dicho, se consume en la reacción. Por eso es falso. Los que en cambio, si hubiese aquí en vez de base, hubiese dicho ácido, pues ahí sí hubiese sido verdadero. Bien, la segunda pregunta dice: los productos de la reacción de la haloforma total son cetona trialometilada, 3 átomos de halógeno y 3 moles de agua; aloformo, 3 átomos de halógeno y 3 moles de agua; cetona trialometilada, aloformo y agua; y sale ácido carboxílico y aloformo. A ver, aquí no hay mucho que pensar. Recuerden que los productos de la reacción del aloformo son el ion carboxilato, ¿sí? O la sal de ácido carboxílico, que es lo mismo, y el aloformo en cuestión, porque queremos obtener el aloformo. Bien, la tercera pregunta. Miren, esta pregunta fue un poquito confusa, ¿no? Por leer rápido, pues uno tiende a confundirse. Dice: ¿verdadero o falso? Un
alfa hidroxicetona o aldehído se llama aldol porque contiene un grupo aldehído y un grupo hidroxilo. Bueno, aquí es falso. ¿Por qué es falso? No porque no porque, bueno, un producto aldol como tal contiene un grupo aldehído y un grupo hidroxilo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que un producto aldólico no forma un alfa hidroxicetona o aldehído, sino que forma una beta hidroxicetona o aldehído. Beta, entonces, imagínense, por este alfa, por leer rápido, ¿no? Uno ponía verdadero y pues, cero, pues no, cero en la pregunta. Así que lean bien, como recomendación chicos, lean bien para que no pierdan puntos de forma ingenua. Tercera pregunta, ¿cuál de los siguientes compuestos carboniles da fenilvinilcetona como producto de deshidratación mediante una condensación aldólica? Ya miren, aquí está la fenilvinilcetona. Si ya les mencionan el término cetona, chicos, y se trata de una condensación aldólica, significa de que las dos estructuras son en este caso dos cetonas, es decir, que no pueden ser dos aldehídos. Entonces ustedes tendrían que descartar rápidamente las opciones en donde se presenten aldehídos. En la primera, si se dan cuenta, aquí tenemos un aldehído, con lo cual ustedes descartan esta respuesta. En la tercera opción tenemos, bueno, como tal, aquí tenemos una cetona, pero aquí tenemos un aldehído. Entonces descartamos esta opción. Por descarte sería la opción B. Ya, pero si no lo hicieran por descarte, ustedes podrían hacer el mecanismo con estos dos reactivos, pues, y van a darse cuenta de que aplicando el mecanismo van a obtener este compuesto alfa-beta insaturado. ¿Sí? Entonces, pueden probar por descarte o por mi mecanismo. Ustedes realmente busquen el método que más se les haga fácil. La pregunta 5 dice, ¿verdadero o falso? El producto de deshidratación se obtiene en buen rendimiento al calentar la mezcla de reacción catalizada por base o ácido. Eso es verdadero. Recuerden que yo les decía que para que pueda darse una deshidratación, pues tiene que haber un calentamiento. Ya sea catalizada por base o sea catalizada por ácido. Tiene que haber un calentamiento, ¿sí? Si la reacción se llevara a cabo a temperaturas bajas, pues allí solo llegará a obtenerse el producto aldol, pero no el producto de deshidratación. Entonces, aquí verdadero. Y bueno, esa fue la lección que me tomaron a mí, chicos. Me imagino que su lección será algo similar. Preguntas más teóricas que otra cosa, así que estudien mucho, hagan el deber y bueno, pues les deseo muchos éxitos en su lección, chicos.